Hoy estaremos con la parte 9 de la serie titulada El Espíritu Santo. Y en este capítulo hablaremos de la fe verdadera. Y vamos a tomar como referencia Primera de Corintios 12:9. Dice la palabra del Señor: y a otro fe por el mismo Espíritu. Yo quiero que nos quedemos ahí. Fe. Es decir, recordad que estamos hablando de los dones espirituales. Y aquí la palabra está diciendo que también uno de los dones del Espíritu es la fe. Y yo le llamo la fe verdadera. Ahora, si tuviéramos que definir en una sola palabra fe, ¿cuál sería? ¿Qué palabra utilizaríamos? Creer. Fe es creer. Pero Santiago 2:19 también dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen porque ellos fueron testigos oculares que Dios existe. Ellos vieron a Dios, compartieron con Dios, pero fueron echados del cielo y ahora son demonios. Ellos saben, creen, tiemblan y saben que Dios existe. Pero entonces, ¿qué clase de fe es la que el Espíritu Santo viene y nos da? ¿Y por qué hay una diferencia y una pauta que marca la diferencia entre la fe que proviene del Espíritu y la fe que podemos nosotros tener? Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero hay una clase de fe que proviene del Espíritu. Y de esa fe es la que te quiero hablar. Primera de Corintios 12:9, vamos a volverlo a leer, dice: y a otro fe por el mismo Espíritu. Otro de los dones que proviene del Espíritu, fe. Pero yo quiero que analices el contexto. Hay mucha gente que cree, tiene fe, cree en Dios. El problema es que creen, pero no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Otros creen a su manera. No sé si usted ha escuchado de una persona que dice: yo creo en Dios a mi manera. Hay otros que dicen: yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito la Biblia. No creo en lo que dice la Biblia. Creo que Dios existe. Creo, tiene fe. Pero no creo en la Biblia. Yo pienso que si hago las cosas bien, si no me meto con nadie, si no hago daño a nadie, soy buena persona. Y eso le agrada a Dios. Ahora, ¿qué hace de diferente a estas personas de la fe verdadera? De la fe que proviene del Espíritu. Bueno, la fe que proviene del Espíritu me lleva a mí a sujetarme a la palabra de Dios. Hace que mi vida vaya en consonancia con la palabra de Dios. Esto es lo que hace la fe verdadera, la fe que proviene del Espíritu. La fe que proviene del Espíritu me enseña que hay una ley espiritual, que hay una ley que proviene del Señor, que está estipulada, plasmada en la palabra de Dios. Y que yo debo y que debemos sujetarnos a ella. La fe verdadera me hace entender que hay una iglesia que Dios estableció a la cual debo ir, porque allí se escucha la palabra, se alaba el nombre de Dios y que yo debo ir. La fe verdadera me hace entender que hay una voluntad para mi vida y que debo buscar hacer la voluntad de Dios y no la mía. La fe verdadera me lleva a mí a buscar un cambio interno para poder agradar a Dios. No es que creo en Dios, pero tomo, le pego a mi mujer, la engaño, tengo sexo con otra mujer. Tremendo, ¿no? Dios quiere que tengamos un cambio interno. Y la fe que proviene del Espíritu Santo trae ese cambio interno. No nos deja vivir a nuestra manera. La fe que proviene del Espíritu siempre nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Siempre nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la fe verdadera. De alguna manera estamos en consonancia con el Espíritu Santo. Y esa fe nos lleva a ser hijos de Dios.
También esta fe nos lleva a tener una conciencia tranquila porque sabemos en nuestra conciencia que el que murió en la cruz perdonó nuestros pecados. Hay gente que cree en Dios pero está cargando un peso tremendo de culpa de lo que hizo hace 10 años, 15 años atrás y todavía está cargando con eso. Pero la fe nos hace entender que esos pecados, esos errores que cometimos en el pasado, ya fueron perdonados. Entonces fíjate que sí hay una pauta, hay una diferencia. No todos los que dicen creer llegan a ser hijos de Dios, sino todos aquellos que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y empezamos a recibir esa fe verdadera que nos lleva a la obediencia, que nos lleva a cambiar nuestras vidas, que nos lleva a disfrutar el culto los domingos en la iglesia, que nos lleva a ver un cambio interior, un cambio interno, en donde somos transformados en Cristo. Amado, yo espero que haya sido de mucha bendición. Si lo fue, te pido que ahí en la campanita te suscribas, le des un like, así nos ayudas a crecer y difundir el video para que otros sean bendecidos. Dios te bendiga grandemente el día de hoy.